Explícame lo del ejército mezclado con las fuerzas federales. Explícale un poco a la audiencia, explícame a mí, ¿es posible o es imposible esa mezcla? A ver, ¿cómo sería? Es que no se está pensando el ejército mezclado con las fuerzas federales. Se está pensando en que el ejército argentino tiene, o las Fuerzas Armadas argentinas, tienen que proyectar cuáles son las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Pará, anda despacio. ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas del siglo XXI? Y ahí... Y en ese sí. sentido, la ley, el decreto que dejó Garré, es un decreto absolutamente, digamos, primero que viola la ley, y segundo que lo que hace es generar un ejército que tiene una sola hipótesis de conflicto. La única hipótesis de conflicto que hoy tiene el decreto reglamentario de la ley de defensa dice que el ejército o las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente a la agresión de un Estado extranjero y de una fuerza armada extranjera. A ver, ¿ISIS es un Estado extranjero? ¿Es una fuerza armada extranjera? ¿Hezbollah, que voló la AMIA en la Argentina, es un Estado extranjero? El ejército americano no podía actuar en el 11S porque no era un ejército el que atacaba. Entonces, hoy que Francia sufre el terrorismo, hoy en París hay miembros del ejército en las estaciones de trenes, en lugares estratégicos. Entonces, la Argentina no está en esa situación. ¿Es narcotráfico o inseguridad? A mí me parece que la Argentina no está en esa situación. Nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno es no pensar el futuro con el espejo retrovisor del pasado y quedarnos ahí y decir, si estas Fuerzas Armadas participaron de una dictadura, no pueden hacer nunca más nada en la vida. Para eso no tengamos Fuerzas Armadas. Tenemos que ser capaces de mirar con los ojos del presente. Y los ojos del presente es pensar que estas Fuerzas Armadas, que además son todos hombres y mujeres ya nacidos en la democracia, les tenemos que poder tener confianza en que trabajen en aquellas hipótesis que pueden ser peligrosas para nuestra sociedad. Y eso es lo importante, que trabajen en esas hipótesis. No creo que esa hipótesis sea la seguridad interna, ni creo que esa hipótesis sea ir atrás de un motochorro. Para eso están mucho más preparadas las fuerzas policiales. ¿Pero o la qué gendarmería. sería, por ejemplo? ¿Ayudar a cuidar una frontera con narcotráfico podría ser? Por ejemplo, digamos, estar mucho más en la frontera, más presente. Tener un despliegue como tiene Brasil. No lo sé, por eso te lo fronteras. pregunto. El ejército argentino no puede, si vos tenés un destacamento de ejército, ¿no es cierto? Un cuartel de un ejército argentino, tenés 250 soldados y 50 suboficiales y 3 oficiales. Y pasa un avión narco o pasa un camión narco y tienen información de lo que ocurre. ¿No pueden hacer absolutamente nada? ¿No pueden detenerlo? Si pasa un avión narco, sí, porque el espacio aéreo lo cuida la Fuerza Aérea. Si pasa un camión... Si pasa un camión, no. Fíjate que es un poquito contradictorio. Qué bárbaro. Pasa un camión jaula cargado con... Si pasa un camión al lado de un grupo del ejército que está patrullando nuestra frontera, no puede hacer nada. No te creo, no lo puedo creer. Es así, no lo puede tocar. Ahora, si pasa un avión, sí, porque el espacio aéreo lo cuida la Fuerza Aérea. Es decir, un avión sale, persigue al avión y le da la orden, no, digamos, no de derribarlo, porque sería un extremo total, pero sí de hacerlo bajar y que aterrice, y ahí va la gendarmería o la sea, lo que te planteas vos es tratar de discutir si se le puede dar un nuevo reordenamiento a la función del ejército argentino. En primer lugar, una ocupación territorial que tenga una mirada distinta, digamos. Y la frontera es un lugar caliente. Nosotros tenemos fronteras calientes, no en una hipótesis de guerra, pero sí en otras hipótesis. Esto además ya lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Los primeros que llevaron el ejército a la frontera fueron el gobierno anterior. Esto es una primera hipótesis, pero hay hipótesis mucho más interesantes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder abrir las hipótesis. Las amenazas que puede tener la Argentina no pueden estar clausuradas a la idea de que es un Estado invasor y un ejército invasor.
Eso es impedir que las Fuerzas Armadas puedan pensar en ciberdefensa, generar una amenazas, cuidar a la gente frente a Claro, amenazas del terrorismo. esclerotiza. Te esclerotiza. Exactamente. Nos quedamos, es como decir, bueno, como en un momento, es como si Alemania dijera, como en un momento fueron nazis, nunca más podemos tener ni un policía, ni un hombre, ni mujer del ejército, porque en un momento fueron nazis. Bueno, está. ¿Pero quién lo Pero pensaba ¿cómo? así? No podemos ¿Pero salir. quién lo piensa eso en Argentina? Bueno, si hace 30 años que nuestro ejército está paralizado. Escuchame una cosa, Y hablando hace de... 35, ¿cuánto vamos? 36 años que terminó la dictadura. Bueno, estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad, que para eso todos los argentinos los sostenemos. Porque Escuchame una cosa, si no es Patricia. como tener algo... Te pregunto también algo ligado a Nilda Garré, porque lo anoté sabiendo que íbamos a charlar. ¿Vos planteaste la posibilidad de que tus fuerzas o las fuerzas federales puedan utilizar sus armas personales en un operativo? ¿Cómo es eso? No lo entendí. O que puedan portar un arma personal, un arma de puño personal, puedan tenerla encima en un operativo, que puedan ayudarse con su arma personal, ¿o no lo entendí bien? Sí, es así, pero la Policía Federal lo usa desde toda la vida. Pero no entiendo cómo se... Pará. A ver. Pero si yo soy un gendarme de tus fuerzas y yo tengo una 9 milímetros y como arma complementaria tengo una 38, Sí. ¿la puedo usar? Podés usarla siempre y cuando esté... Se me acabaron las balas en un tiroteo con, No. con mi 9 milímetros No. y tengo mi arma personal. No, vos no llevas dos armas, vos llevas un arma. El miembro de la Policía Federal, por ejemplo, hoy puede utilizar el arma reglamentaria que le da la Policía Federal o puede utilizar el arma que se compró personalmente. Ah, te entiendo. Pero no puede llevar dos armas. Y reemplazar esa arma. Ah, puede reemplazar, pero no puede llevar cualquier calibre. Tiene que llevar un No, arma y además igual. Tiene que estar, digamos, aceptada, anotada, registrada y aceptado el tipo de calibre y el tipo de arma y el tipo de bala. Mirá cómo no lo había entendido. Garré criticó el uso de armas de personales de fuego. Garré claro. criticó, pero ella fue ministra de Seguridad y la Policía Federal tiene esta digamos, norma hace de toda la vida. Lo que nosotros hicimos fue incorporar a la gendarmería que no la tenía. No sabía eso. Me queda interesante se lo cuentes a la sociedad. No lo tenía gendarmería eso. No, la gendarmería no lo tenía. Solo podía utilizar el arma reglamentaria. Y hay gente que le tiene confianza, por ejemplo, en general, las que son custodias del presidente de la Nación, utilizan más otro tipo de armas. La Glock, que es un arma mucho más rápida, fuerte, confiable para... Bueno, ahora inclusive estamos comprando Glocks para las custodias. Entonces, algo que criticó, pero no se acordó Nilda Garré, que ya la policía lo tiene hace años y que lo único que hicimos fue extenderle a la gendarmería, que ahora está mucho más en zonas urbanas, esta misma condición que ya tenía la policía. Escúchame, Patricia, como siempre yo sé que vos estás todo el tiempo estudiando estas cosas y tratás de ver más allá, o sea, tratás de dejarle algo a tu lugar, al lugar que ocupás, no te quedas solamente con esto. ¿El calibre está bien? O sea, las armas que tenemos y el calibre que tiene, vos viajás todo el tiempo y hablás con pares tuyos a nivel mundial. ¿Tienen el mismo calibre que nosotros? ¿Usan 9 milímetros y usan las armas que usamos nosotros? ¿O te parece que es momento de poder plantear alguna otra cosa? No, en general el calibre está bien. Me parece que, digamos, para determinado tipo de operaciones necesitamos quizás complementar más armas largas, más ametralladoras que las que hoy tienen nuestras fuerzas, ¿no? ¿Están prohibidas acá? No están prohibidas, pero se usan mucho menos. ¿Se usan menos? ¿Vos para usar un gendarme tiene ametralladoras? No, en general lo que tiene son armas largas. Cuando hay una patrulla, cada gendarme tiene un arma corta y luego al principio y al final de la patrulla hay un arma larga. Bueno, para usar una ametralladora, ¿tenés que pedir permiso? Por ejemplo, cuando la que usa más ametralladoras son los grupos especiales. Los grupos especiales, tanto de la Policía Federal como de la Gendarmería, como de la Prefectura Naval,